La oportunidad ha llegado para Akraf después de varios años de lucha. Este niño marroquí padece un tumor cerebral que ha crecido por falta de atención médica especializada. El día de su cumpleaños es trasladado a un centro hospitalario de Huelva para ser intervenido. Recibe el mejor regalo de cumpleaños: vivir. Un helicóptero de la ONG Alas Solidarias ha sido dispuesto para convertirse en su transporte desde el sur de Marruecos a Huelva, previamente aterrizando en Madrid con parte de su familia. Esta organización de pilotos hace posible planificar un recorte en los tiempos y una agilidad imprescindible en cada acción. Estaban todos a punto de tirar la toalla porque ya veían que era imposible que el niño llegara aquí. Y la verdad que hay miles de niños en Marruecos en esta situación. Ha sido pero hemos dejado muchos más aquí. Entonces yo lo que pido también es ayuda de los que me escuchen y podamos ayudar a tantos niños que se encuentran en una situación tan complicada. Al fin y al cabo son ellos los más débiles y los que pagan el precio más alto, muchas veces con su vida. Transportar a Akraf a un hospital español con garantías no ha sido fácil tras unas complejas tramitaciones con Marruecos para proceder a su traslado, aunque sin duda ha merecido el esfuerzo invertido. Ponerle Alas Solidarias a su enfermedad ha sido posible. Hoy cumple 9 años. Tenemos que hacer un examen de conciencia, tenemos que reflexionar en profundidad y ver qué está pasando. Es que esto se nos está yendo de las manos. Hay una situación mundial crítica.